Ante todo, buenas tardes, ingeniera Carmen Ortiz. Hoy expondré acerca de la norma E050 que trata sobre los suelos y cimentaciones. Mi nombre es Claudia Leonórica Tejada. Soy alumna de la Universidad Privada de Tacna. El propósito de este trabajo es conocer y entender las normas que existen en el reglamento de la construcción. Generalidades. El objetivo es establecer los requisitos desde el punto de vista de la mecánica de suelos, con la finalidad de asegurar la estabilidad de las obras y promover la utilización racional de los recursos. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación se refiere a dónde nosotros lo vamos a utilizar, dónde vamos a aplicar este reglamento. Por ejemplo, tenemos en el territorio nacional, no aplica la geodinámica externa, no aplica presunción de existencia de ruinas arqueológicas, galería y oquedades de origen natural, y en caso especial se necesitará efectuar los estudios necesarios. Obligatoriedad de estudios. Es obligatorio efectuar el estudio de mecánica de suelos en los siguientes casos: cuando se trata de construcciones de servicios públicos, de edificaciones de 1 a 3 pisos, de edificaciones de 4 pisos a más altura, de estructuras industriales, de estructuras especiales que tengan algún peligro y también que requieran uso de pilotes. Casos donde no exista la obligatoriedad. En caso de que no exista obligatoriedad de realizar los EMS, el estudio de mecánica de suelos, en la forma especificada en esta norma, la presión admisible, la profundidad de cimentación y cualquier otra consideración adoptada deberán figurar en un recuadro en el plano de cimentación con la firma del profesional responsable que efectuó la estimación. El estudio de mecánica de suelos para una cimentación. Tiene que cumplir con los requisitos de la presente norma. Tiene que cumplir con el programa de investigación de campo y tiene que plasmar un informe de todo lo que se ha estudiado. El alcance del estudio de mecánica de suelos es válido solo para el área y tipo de obra estudiados. Los resultados de investigaciones de campo y laboratorio, así como el análisis y conclusiones y recomendaciones del estudio, solo se aplicarán al terreno y edificaciones comprendidas en el mismo. Responsabilidad profesional del estudio de mecánica de suelos. El estudio siempre tiene que ser firmado por el profesional responsable. El profesional responsable es completamente responsable del contenido y de las conclusiones que se tienen en el estudio de mecánica del suelo. El profesional responsable también tiene otra misión, que no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad. A continuación tenemos la tabla número 2, donde podremos obtener los datos sobre la aplicación y limitaciones de los ensayos. Tenemos los ensayos in situ, la norma que se aplica, la aplicación recomendada, que está dividida en la técnica de investigación, el tipo de suelo y el parámetro a obtener. La aplicación restringida, la técnica de investigación, el tipo de suelo. La aplicación no permitida, técnica de investigación y tipo de suelo. Por ejemplo, en la veleta de campo, la norma aplicable es la NTP 339.155, ASTM de 2573, donde su técnica de investigación es la perforación o la calicata. El tipo de suelo donde se puede hacer es en CL, ML, CH, MH. El parámetro obtener el ST, la aplicación restringida no tenemos, en la aplicación no permitida, en la técnica de investigación no obtenemos el tipo de suelo y lo restante. En la siguiente tabla podemos observar que consta del tipo de muestra, las formas de obtener y transportar, el estado de la muestra que la podemos utilizar en los ensayos y las características. Por ejemplo, en el tipo de muestra MIP,
Las formas de obtener y transportar son por bloques. El estado de muestra tiene que estar inalterada, o sea que no tiene que tener ningún contacto con el aire o con el agua. Características. Deben mantenerse inalteradas las propiedades físicas y mecánicas del suelo en su estado natural y al momento del muestreo. Aplicable solamente a suelos cohesivos, rocas blancas o suelos granulares suficientemente cementados para permitir su obtención. Bueno, acá abajo en estas fechas obtenemos lo que son los ensayos que se realizan para el estudio de mecánica de suelos. Como podemos ver, constan de 18. Que a continuación nombraré el contenido de humedad, el análisis granulométrico, límite líquido y límite plástico, el peso específico relativo, la clasificación unificada, la densidad relativa, el volumen, el peso volumétrico del suelo, límite de contracción, el ensayo de Proctor, la descripción visual o manual, los sales solubles totales, la consolidación unidimensional, la colapsibilidad potencial, la comprensión triaxial CD, la comprensión no confinada, el corte directo y el contenido de sulfatos. El programa de investigación. Las generalidades. Las generalidades del programa de investigación son las condiciones de frontera, el número de puntos a investigar, la profundidad a alcanzar a cada punto, la distribución de los puntos, el número de muestras a extraer y los ensayos a realizar in situ y en laboratorio. El programa de investigación mínimo. Aquí nosotros podemos observar una tabla, ya que anteriormente ya la hemos visto sobre el tipo de edificación, el tipo de estructura, donde nosotros obtenemos unos valores que serían ABC, y eso depende de ese tipo de edificación ABC, depende el número de puntos de investigación. Por ejemplo, en el tipo de edificación A, los números de puntos de investigación serían 1 cada 225 metros cuadrados. En urbanizaciones, 3 por cada hectárea de terreno habilitado. Profundidad P mínima de investigación de zapatas superficiales. Bueno, aquí tenemos un gráfico sobre una edificación de 2 pisos con sus zapatas y una altura que es de F. No posee sótano y aquí la profundidad P mínima de investigación sería igual a la distancia del piso terminado hasta el fondo de la cimentación más Z, que sería el 1.5 de la base. Bajo sótano. Aquí todo cambia. Aquí agregamos una distancia H, que sería desde el piso terminado hasta el piso, que sería del sótano. La edificación con sótano sería P igual H más DF más Z, como lo dice acá, DF, H y Z. Profundidad P mínima de investigación en plateas o solados. La profundidad P mínima de investigación en plateados o solados sería que P tiene que ser menor a 3 metros. La fórmula sería la siguiente: P igual H más DF más Z. Informe del estudio de mecánica del suelo. Memoria descriptiva. La memoria descriptiva debe contar con lo siguiente: con el resumen de las condiciones de cimentación, la información previa, la exploración de campo, ensayos de laboratorio, el perfil del suelo, el nivel de la napa freática, el análisis de cimentación y lo que sería al final el efecto del sismo. Planos y perfiles de los suelos. En esta tabla
observamos las técnicas de investigación. Por ejemplo, nosotros utilizamos en la universidad lo que se llaman calicatas, que sería reemplazado por el símbolo que es CN y por esta figura, por ser una calicata. En cambio, la perforación cambia a una forma más circular, debido a que es un poco más profundo, y la auscultación en un triángulo. Aquí podemos ver una calicata de una profundidad de 4 metros. Simbología de los suelos. Aquí en estos cuadros podemos observar su simbología por medio del método de Stokes y el gráfico. Por ejemplo, en los suelos granulares observamos lo que son las gravas y los suelos, la clasificación que tiene Stokes, GW, el gráfico y la descripción, o sea, lo que significa. Aquí el GP, que significa grava mal graduada, y en lo que es arena y suelos arenosos, SP, que es arena mal graduada. En suelos finos observamos lo que es limos y arcillas, ML, que sería limo inorgánico de baja plasticidad. Suelos altamente orgánicos, PT, turba y otros suelos altamente orgánicos. Capítulo 3. Análisis de las condiciones de cimentación. Ya. En el análisis de las condiciones de cimentación, nosotros utilizamos unas cargas, las cuales serían las cargas de servicio, que sería para el diseño de estructura de las columnas del nivel más bajo de la edificación, la máxima carga vertical, para el cálculo de asentamientos de cimentaciones apoyadas sobre suelos granulares, la carga muerta, que es el más del 20% de la carga viva, para el cálculo de asentamientos en suelos cohesivos. Asentamiento tolerable. El estudio de mecánica de suelos indicará el asentamiento tolerable. El asentamiento diferencial no generará distorsión angular mayor que la indicada en la tabla, y en suelos granulares el asentamiento diferencial será el 75% del asentamiento total. Aquí en este gráfico podemos observar la distorsión angular entre el asentamiento total en A y el asentamiento en B, y el asentamiento diferencial que existe entre los dos. Acá está el asentamiento en A, el asentamiento en B, y acá la longitud que posee y la diferencia que existe entre las dos. Capacidad de carga. La capacidad de carga es la presión última o de falla por corte de suelos, que se da en suelos cohesivos cuando phi es igual a 0, para cargas estáticas cuando K es igual a 3, y con sismo viento K es igual a 2.5 desfavorable. Presión admisible. La presión admisible considera la profundidad de cimentación, la dimensión de los elementos de la cimentación, las características físicas, mecánicas de los suelos, el asentamiento tolerable de la estructura, el nivel freático y su posible variación, los cambios en los suelos por cambios de humedad. La presión admisible será menor cuando la capacidad de carga y el asentamiento sea admisible. Capítulo 4. Cimentaciones superficiales. La relación de las cimentaciones superficiales es cuando DF entre B es menor a 5. Por ejemplo, en zapatas aisladas, conectadas y combinadas, las cimentaciones continuas, los cimientos corridos y las plateas de cimentación. La profundidad en la cimentación. No cimentar sobre turba, suelo orgánico, tierra vegetal, relleno de desmonte o relleno sanitario o industrial, ni rellenos no controlados. Cimentación sobre relleno. Son los depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza y condiciones de colocación. Por ejemplo, en los materiales seleccionados, el suelo compactable con partículas menores a 3 pulgadas y retenidos en los 3/4 pulgadas menor que 30%. Los materiales no seleccionados no cumplen lo anterior. Los rellenos controlados o de ingeniería.
son del más del 12% de finos, caso contrario, GC% menor que el 95%, un control por cada 250 metros cuadrados, como mínimo 3, áreas menores a 25 metros cuadrados, 1 como mínimo, el espesor máximo por capa 0,30 metros, 30 centímetros, el SPT por metro, el número 60 mayor que 25 golpes. Aquí podemos observar este dibujo sobre una cimentación, sobre un relleno, ¿no? Los cimientos, los suelos compactados, el piso terminado, los sobrecimientos armados, el sometimiento simple, el contrapiso y el falso piso, los cimientos. Las cargas inclinadas. Las cargas inclinadas modifican la superficie de la falla. Las cimentaciones superficiales en taludes. Las cimentaciones superficiales en taludes son la capacidad de carga que considera la inclinación de la superficie, y también se verifica la estabilidad del talud cuando es estático y cuando es sísmico. Capítulo 5. Cimentaciones profundas. La relación debe ser de DF entre B menor que 5, debido a que son pilotes o micropilotes, los pilotes de paradificación, los pilares y los cajones de cimentación. Cimentación por pilotes. La cimentación por pilotes posee un programa de exploración para pilotes, la estimación de la longitud y la capacidad de carga del pilote punta y fricción. Aquí podemos observar esta fórmula, que es la capacidad última es igual a la capacidad última tomada por la punta más la sumatoria de la capacidad última por fricción. En esta tabla obtenemos el espaciamiento mínimo entre pilotes que debe tener la longitud. Cuando es longitud menor de 10 metros, el espaciamiento tiene que ser 3D. Y D es el diámetro o mayor dimensión del pilote. Asentamientos. Los asentamientos nos ayudan a nosotros a comparar, a considerar lo que se tiene en los suelos granulares y en los suelos cohesivos. Por ejemplo, en comparar el asentamiento tolerable de la estructura y el asentamiento del pilote aislado. Y lo que tenemos que considerar es el asentamiento por deformación axial del pilote y el asentamiento por la acción de punta. En suelos granulares, el asentamiento del grupo es funcional y el asentamiento del pilote es aislado. En suelos cohesivos, reemplazar el grupo de pilotes por una zapata imaginaria ubicada a 2/3 de la profundidad del grupo de pilotes. Cimentación por pilares. La capacidad de carga es similar a los pilotes. El factor de seguridad es la capacidad admisible, se obtendrá dividiendo la capacidad óptima por el factor de seguridad. El acampanamiento en la base del pilar incrementa la capacidad de carga y se usa sin peligro de derrumbes. El aflojamiento del suelo circundante, rápida excavación y vaciado del concreto, mediante el uso de un forro en la excavación del fuste. Los asentamientos son similares a los de los pilotes. Los cajones de cimentación se construyen sobre terreno y se introducen por su propio peso. El factor de seguridad, la capacidad admisible se obtendrá dividiendo la capacidad última por el factor de seguridad, y la capacidad de carga que tiene son los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de zapatas o pilares y dependerá de la relación profundidad-ancho. Los asentamientos, según la deformación axial, por la acción de punta y por la carga transmitida por fricción. Problemas especiales de cimentación. En los suelos colapsables, el profesional responsable efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la existencia de suelos colapsables cuando estos puedan afectar a la estructura. Ataque químico a las cimentaciones. En los lugares donde haya sospecha del ataque a las cimentaciones, deberán llevarse a cabo investigaciones para estudiar a esta posibilidad. El estudio del ataque químico a las cimentaciones deberá efectuarse mediante análisis químicos
del agua y suelo. En los suelos expansivos, el profesional efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la existencia de suelos expansivos cuando estos puedan afectar la estructura. Aquí tenemos una imagen. Y en lo que sería la licuefacción de suelos, el profesional responsable efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la ocurrencia del fenómeno de licuefacción en los suelos ubicados bajo la napa freática. En esta imagen también podemos ver una liquefacción, o sea, una licuación que ha ocurrido en medio de una pista. Las calzaduras. Las calzaduras son estructuras provisionales que se diseñan y construyen para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de la pared opuesta. La estabilidad de los cortes. El contratista deberá encargar a un especialista el estudio de la estabilidad de los cortes. Los efectos del sismo. El contratista deberá proceder de inmediato a calzar y o sostener cualquier corte de más de 2 metros de altura. Las cargas horizontales. Puede ser un fenómeno temporal cuya presencia dependerá del tiempo que la excavación permanezca, del tipo del suelo. La excavación sin soporte, el profesional responsable deberá determinar la profundidad máxima o altura crítica a la cual puede llegar a la excavación sin requerir soporte. Muchas gracias por su atención. Esto fue mi exposición sobre la norma S250 sobre suelos y cimentaciones. Muchas gracias.